Bienvenidos a este webinario organizado por el Centro de Estudios sobre México en la Universidad de California de Los Ángeles y también de parte del Centro de Estudios Laborales acá en la misma universidad. Es un gusto tenerlos y es un gusto tenerlos para esta ocasión muy especial en que vamos a tener a un invitado muy especial desde México. Pero antes de comenzar y darle la bienvenida a nuestro invitado, quería comenzar con lo que oficialmente tenemos aquí que se llama un Land Acknowledgement, ¿no? Y dice, The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrieliño Tonga people. Pues muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión queremos seguir explorando en esta serie de webinarios estos cambios que se están dando tanto en México como en los Estados Unidos. Estamos solo a 3 semanas de haberse inaugurado la presidencia de Donald Trump y ya estamos sintiendo fuertes temblores en la política, especialmente en el área de migración. Y por eso queríamos invitar a nuestro invitado, a Cao Cireño Pio Quinto, un periodista muy distinguido, independiente, originario de Guerrero, originario de la Costa Chica en Guerrero. Él fue reportero en el sur de Acapulco y La Jornada de Guerrero, y es locutor en el programa bilingüe en mixteco y español, Taji Sabi, Voz de la Lluvia, y en radio y televisión de Guerrero y Radio Universidad Autónoma de Guerrero también. En lengua Tu'unsabi, que es el mixteco. Es actualmente reportero del seminario Trinchera y debido a que también Cao es bilingüe, pues queríamos tenerlo también para celebrar el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que se celebra el día de mañana. Y qué mejor hacerlo con Cao, este periodista que nos puede dar un chequeo de realidad, cómo se veía la promesa de deportaciones masivas de la parte de la administración de Trump. Entonces, Cao, que viaja entre Guerrero, la Ciudad de México, decidió ir a checar, a ver de primera mano cómo se ve el asunto desde la ciudad de Tijuana. Eh, pues sin más, Cao, estamos esperando ansiosos tu testimonio, tu reporte, a ver qué nos cuentas. Y luego vamos a hacerte también preguntas, aprovechando el hecho de que eres un observador del sur de México, eres un observador de la política de México hacia hacia los pueblos originarios y del tema de migración. Entonces, pues adelante, el piso es tuyo. A la audiencia le queremos decir de que si tiene preguntas, si por favor lo puede hacer de manera escrita ahí en el espacio de preguntas y respuestas abajo en su pantalla. Pueden poner sus preguntas y al final pues vamos a pedirle a Cao Cireño que nos dé sus respuestas. Sin más por el momento, le damos el piso a Cao Cireño Pío Quinto. Mucho gusto en tenerte, Cao. Adelante. Tani kundo na nyani na kuwa na ya nga tabi ya yung koyo mi ya na yanki kacho so tando na shini so tabi yung koyo yo ni con eso dona to yo viviti. Muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras que nos escuchan de qué lado del país, allá en el país de los gringos y de este lado de los pueblos y comunidades indígenas de este país que se llama México. Pues, ¿qué podemos platicar el día de hoy? Pues algo que nos preocupa de lo que sucede en la frontera norte, sobre todo en materia de migración, que tienen que ver con una serie de conflictos que se nos ha presentado ahora con la nueva administración de Donald Trump, que ya tiene casi 3 semanas que asumió bueno, hoy ya tenemos un mes que cumplió el mes que asumió la presidencia de Estados Unidos y en ese margen del mes que ha tomado el poder, ha habido una serie de conducta, de discursos antimigrantes, xenófobos, en contra de la población. En ese momento decía Gaspar, lo que los
políticos de la republicanos de Estados Unidos llaman a los indeseables, en este caso los migrantes. Y como tal, se anunciaba de una em, deportación masiva hacia México. Hablábamos de esta deportación de 10 millones de personas que podrían haber sido, que podrían empezar a ser deportados hacia México. Y a eso tuve que visitar la ciudad de Tijuana en especial, pero también le puse un agregado que es la ciudad de Mexicali, que son las ciudades fronterizas de Baja California, donde tendría que llegar el grueso de la población deportadas, sobre todo esta población que viene del Pacífico, de la costa Pacífico de Estados Unidos, de California al estado de Washington. Y para eso, pues habría que chequear qué está pasando, cómo están organizados en ese lugar para recibir a los pueblos y comunidades indígenas. Y para eso, pues ya vimos que estuve en ese lugar y lo que vi, pues no hay una deportación como se ha anunciado de alrededor de 4,000 deportaciones al día, una situación que podría poner en crisis al gobierno de México y lo que se ve pues es que al llegar ahí en la garita de Chaparral, donde es donde salen los migrantes, estuve ahí visitando todos los días durante toda una semana y lo que se pudo constatar es que salen alrededor de 80 a 120 personas al día, que son las personas que vienen deportadas. Y entonces, pues para eso, pues había que contactarlo con otra información. Platiqué con agente migratorio de México que está en el módulo de migración en la garita y lo que pude saber que ese número pues es el que ha habido hasta ese momento y no ha habido más, aunque también quisieron manejar una información como ese intento de inflar la información, decir que el de 80 o no, a 120 personas era bastante el número cuando el año pasado era entre 50 y 60 personas. Entonces me encargué de visitar a organizaciones, a albergues de migrantes que operan en California, y ahí en Tijuana, y ahí también les descubrimos algo, ¿no? Que la información que nos ofrecen la migración, pues no es como lo que no es tan verídica, porque dice que José María Lara, García Lara, que es el responsable del albergue Juventud 2000, dice, no, dice, antes con eh, John Biden, la población deportadas al día era de 200 a 250 personas diaria. Entonces, pero a partir del mes de noviembre, ese número de deportaciones disminuyeron hasta llegar a un número de 80 personas. O sea que de 80 a 90 personas no es nada comparado con el gobierno de John Biden desde hace 4 años. Y lo mismo fuimos a platicar con Asensio García, un investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, y él hace la misma afirmación. Él reconoce de que no hay esa deportación de lo que se habla, y es más, pues al visitar los albergues que era donde podríamos encontrar algo que podría engañarnos o desmentir o precisar que como de esa idea de que hay una deportación masiva, entonces visitar los albergues vacíos, visitar el albergue más grande que pusieron en Tijuana, los Flamingos, con una capacidad de 3,000 personas, pues tampoco hay esas condiciones de deportaciones. Y luego, pues de ahí, perdón, este es Asensio Mena, es el del que estoy hablando. Entonces, con él, pues ya, como él trabaja en una coalición de organizaciones de migración en Baja California, tiene información más precisa de lo que sucede de otro lado de México, sobre esa reunión de CBP One, del ICE,
Grupo Beta y Inmigración, Departamento de Migración de Estados Unidos, él dice, es que en esa reunión las mismas autoridades de Estados Unidos reconocieron que no tiene capacidad de deportar tantas personas un día. Cuando mucho podrían deportar 1,000 personas al día, pero de ahí que digamos que puedan deportar de 2,000 a 4,000 personas al día, pues no hay esa capacidad de lograrlo. Y eso, pues, es la conclusión, lo que encontré de que hay lo que se tiene es un discurso de odio, un discurso de racismo que se está empleando en Estados Unidos desde el gobierno, desde los republicanos, para sembrar miedo y de esa forma pues, que los propios mexicanos pues, o los propios migrantes irregulares opten o decidan por dejar a Estados Unidos y salirse por su propia cuenta. Y tengan así que hay en otras conversaciones que tengo con mexicanos, que tuve la oportunidad de entrevistar en 2018 y 19 cuando hice una visita, una gira periodística en Estados Unidos. Y gracias a ese contacto, pues sigo en comunicación y le volví a preguntar, oiga, ¿y cómo está Estados Unidos? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Son capaces de resistir a esta política migratoria? ¿Cómo es el tema de migración? Y de lo que ellos me platican es que hay miedo, hay personas de que no quieren salir a trabajar, de que no quieren salir a comprar, porque está esa preocupación de que pudiera ser que en ese trance de ir a comprar o de ir a trabajar puedan ser detenidos y deportados. Pero también estuve platicando con otras personas que trabajan en el tema migratorio, como es el caso de Maru Mora Villalpando, que trabaja con la resistencia en la ciudad de Seattle, del estado de Washington, y donde también vemos, ¿no? Que el centro de detención este caso de Tacoma, noroeste de Washington, sabemos que hay bastante detenidos y estos detenidos pues han realizado una serie de protestas de 2024, hicieron huelga de hambre en el mes de marzo de casi 15 días, protesta por la detención y por las deportaciones de las personas. Y no hay que olvidar que en ese centro de deportaciones murieron 2 personas detenidas en el centro de detención cuando lo que se tenía que hacer ahí es proteger su derecho y no se hizo y esas personas fallecieron en esos centros de detenciones. Y luego, pues, revisando un poco de historia, un poco de reportaje que hice, mi estancia en Estados Unidos, en lo que lo puedo concluir en su día, de que el deseo de Donald Trump va a ser muy difícil de que eso se cumpla para este mandato que tiene, porque sabemos que está en la Corte de Migración, están las leyes migratorias, están una serie de leyes que los migrantes irregulares de México, Centroamérica, pueden invocar para reclamar su residencia en Estados Unidos, porque estos migrantes pues han pagado impuestos, trabajan, mantienen la economía de Estados Unidos y entonces pues a partir de ahí puede haber esa redada, puede haber detenidos, pero no es tan sencillo de que esas personas puedan ser deportadas de la noche a la mañana, como, así como detenerlo, subirlo a un avión y enviarlo a sus países de origen. Eso no es tan fácil porque todavía hay un recurso que es litigar en las cortes de migraciones. Lo que sí vemos es que los medios corporativos, tanto de México como de Estados Unidos, reproducen ese mismo discurso de odio de Donald Trump en los medios y tan así que el 21 de enero anuncian, llevan sus primeras planas, sobre todo en México, de que salen los primeros deportados de Donald Trump. Cuando esos primeros deportados que llegaron el 21 de enero eran personas que estaban detenidos en el centro de detenciones y que perdieron todos los procesos en la Corte de Migración y que eran personas deportables, de esos 172,000 personas que fueron y que ya están identificados que podrían ser deportados y que, más dicho, ya estaban en ese proceso desde que John Biden dejó la presidencia. Entonces, en ese caso, lo que podemos entender es que no hay
es una solidaridad de parte de los medios con la comunidad migrante, sino al contrario generan reproducen ese discurso de odio de los republicanos y lo esparcen eh, como una forma de persuadir a las personas, a los migrantes, para que no intenten cruzar la frontera. Entonces, eso es lo que yo pude encontrar en esta gira, esa estancia en Los Ángeles, pues, perdón, en Tijuana y ciudad también, donde un poco vamos a hablar de un poco de esa migración que ha llegado a Tijuana, esa migración que viene. De hecho, en Tijuana es una ciudad, es un mundo dentro de ese gran mundo que conocemos y que en esa ciudad pues llegan migrantes de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de todos los estados del sur, porque es una de las fronteras donde se le facilita un poco más para cruzar hacia Estados Unidos. U otro es que puede encontrar ahí trabajos y poder quedarse en Estado de México, en Tijuana. Y también muchos de estos migrantes que conocemos que ha llegado, sobre todo los migrantes indígenas, que son los que he deportado. Me tocó entrevistar a un músico de los aferrados, de un grupo que se llama Los Aferrados de la montaña de Guerrero y Oaxaca, y lo que pude constatar de que son trabajadores del campo, son jornaleros que trabajaron en los campos agrícolas de Sinaloa, de Sonora, se fueron a trabajar a San Quintín y de San Quintín volvieron hacia Tijuana para cruzar hacia los Estados Unidos. Y en ese caso encontramos un caso muy interesante que es la de Valentín Apolinar de la Luz, un líder comunitario de Tijuana, líder mixteco, ñusabi, que de una comunidad ñusabi o mixteca de la montaña de Guerrero, que él viajó a esos campos agrícolas. Primero fue autoridad comunitaria en su comunidad y cuando dejó el cargo de la autoridad, migró hacia los campos agrícolas y de ahí se fue hacia los Estados Unidos y hacía esa gira o esa migración que le llamamos golondrino, que se iba de Tijuana a San Diego al corte de frutos rojos, de fresa, y así iba hasta llegar a Washington, a corte de manzana, y cuando terminaba la temporada regresaba a Tijuana para estar con su familia y esperar para la siguiente temporada. Y varias personas tenían ese mismo estilo de vida, porque una vez que lograron tener visa H2A o pudieron tener forma de cruzar de manera segura, pues son los migrantes que hacían ese tipo de migración hacia a los campos agrícolas de San Diego, de Valle de California, y luego a Oregon y a llegar a Corte de Manzana de Washington, pero que nunca perdieron su contacto con sus comunidades, y en ese caso de don Valentín, del que hablo, fue desplazado por una situación de pobreza extrema en la montaña de Guerrero, porque él dejó la comisaría municipal y cuando terminó su mandato como comisario, pues terminó endeudado y para poder pagar esa deuda, pues tuvo que ir a trabajar a los campos agrícolas y de esa forma, y ya cuando se establece en Tijuana como su nueva comunidad, se reúne con sus paisanos y logran fundar. Ellos llegaron a un principio a vivir en lo que conocemos como la Loma Taurina. La Loma Taurina es una de las colonias más conocidas perdón, en la historia reciente de México, porque ahí fue asesinado el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. Entonces, don Valentín llegó a vivir en Lomas Taurinas en un accidente de una lluvia que azotó ese lugar en 1988, no recuerdo exactamente bien, pero ahorita lo corroboro. Ahí llegó don Valentín a vivir y cuando no tenía después de esa tromba, ese fue en el 1993, fueron reubicados
o se reunieron entre paisanos que vivían en Loma Taurina para fundar la colonia Valle Verde, al noroeste de Tijuana. Ahí se fundaron esa colonia Valle Verde, donde fundaron la escuela bilingüe Tunzabi, o escuela primaria bilingüe para niños migrantes. Entonces, pues lo que encontré después de esa plática, de recorrer Loma Verde, es que don Valentín se llevó toda su comunidad, o toda la estructura comunidad de su pueblo, Xochapa, municipio de Alcozauca, Guerrero, a Tijuana. Tan así que construyeron una iglesia donde celebran la fiesta de San Francisco de Asís cada 3 de octubre, que es la misma fiesta que se celebra en Xochapa, municipio de Alcozauca. Construyeron una comisaría, tiene su comisario, tiene consejo de ancianos. O sea, y el propio don Valentín formaba parte de ese consejo de ancianos que nosotros conocemos como el Senado, el órgano máximo de nuestras comunidades. Entonces, y todas esas comunidades de inmigrantes de que se vinieron a los campos agrícolas, pues llegaron a formar sus colonias, y esa misma migración es indígena, pues el caso de los pueblos de, de Oaxaca, como los Binizac, o que todos conocemos como los zapotecos, como los Mije, los Triques. En Los Ángeles realizan sus fiestas comunitarias, que es la misma fecha de la fiesta de su comunidad de origen. Y en caso de mi comunidad, de mi pueblo Yusabi de Cuanacacitlán, el año pasado, el 28 de agosto, que es la fiesta de San Agustín de Pona, los vecinos de esa comunidad que ahora viven en Bakersfield, ellos celebran la fiesta de San Agustín, tomando la misma fecha. Y esto porque uno de los mayordomos, el mayordomo es la persona encargada de organizar la fiesta en la comunidad, era el mayordomo de preparar el castillo que lo conocemos nosotros, que es fuego pirotécnicos, y él se organizó sus compañeros, sus paisanos que viven en Birkefield, y hicieron la fiesta de San Agustín en ese lugar. Entonces, lo que trato de entender o explicar con esta migración de los pueblos y comunidades indígenas es que donde se asienta una, un, una población Yusabi, Binizá, Miji, Triqui, de otras comunidades indígenas, siempre llevan consigo su comunidad, sus fiestas, su gastronomía, su lengua, aunque su lengua pues ha sido para ellos muy complicado porque no hay espacio donde puedan hablar su lengua, o hablar de manera libre, sin ser discriminados, sin ser visto de otra forma, o su ropa, típica que usan, y se enfrentan este tipo de migración, como es lo que ha pasado en Tijuana, sobre todo en Chaparral, en San Isidro, en el aeropuerto, donde llegaban los niños indígenas, los niños sabios a vender su artesanía, pues eran detenidos, llevados al municipio, o le quitaban sus mercancías, o eran maltratados, y no había una política pública que viera por ellos, a pesar de que ahora hay una dirección de atención a pueblos y comunidades indígenas en el municipio de Tijuana. Aún hace falta mucho de que se atienda a esta población, porque a estos migrantes deportados, detornados, que llegan a Tijuana, pues simplemente no encuentran información en su propia lengua materna. Y tal, mañana vamos a estar hablando del Día Internacional de Lengua Materna, y muchas instituciones de gobierno estará organizando sus fiestas en sus comunidades, pero no vamos a ver hasta ese momento instituciones, ayuntamientos, gobierno del estado, gobierno federal, esas instancias aperturando espacios, colocando intérpretes, traductores, información en lenguas indígenas, donde estos migrantes indígenas que han sido desplazados por violencia por el grupo criminal, por violencia cultural, por violencia económica, no hay ese espacio donde ellos puedan empezar a hacer, por recuperar su nuevo mundo, construir su propio mundo, como lo han llevado a cuesta, como es el caso de don Valentín, que llegó a Valle Verde
instalar ahí una comisaría de Xochapa, municipio de Belcozacua. Entonces, todo esos espacios, pues, no ha costado mucho trabajo entenderlo, cómo y sobre todo cómo estas poblaciones, cómo los pueblos y comunidades indígenas logran instalarse. En una ocasión hablaba con Gaudencio Mejía, un líder ñusabi de la montaña. Él decía, los pueblos indígenas o los pueblos ñusabi somos como una semilla que volamos. Muchas veces caemos en una tierra fértil y reproducimos y ahí fundamos nuevos pueblos. Muchas veces caemos en un desierto y nuestra semilla se seca. Muchas veces caemos sobre una piedra, pero hay tierra y logramos instalarnos y logramos desde ahí gritar, decir que ahí estamos y que seguimos existiendo y resistiendo. Entonces todo esto es una, una historia que hay que contar. Eh, sí es cierto que mi paso ahora en estos días en Tijuana, en Mexicali, no pude contactar un migrante indígena, ni un sabio o de cualquier otra población que viniera, de deportado o de tornado en Tijuana o Mexicali, porque también la misma situación que impera en esa zona, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración de México tiene controles en el Chaparral. Cuando llega un grupo grande de migrantes, lo que hace es registrarlo antes de que ellos lleguen al módulo y lo sube a un camión y lo llevan directamente al albergue Los Flamingos. Entonces, estos migrantes no tienen una interacción con la población que esté en la salida de Chaparral, sino que hasta que lleguen a Flamingos es cuando empieza a tener este, pueden salir de ahí y buscar hacia dónde ir, pero igual no hay esa información en lengua materna, no hay intérpretes y hasta este momento estos albergues no nos han dicho cómo están manejando, cuántos intérpretes se encuentran en estos lugares para saber qué se está haciendo. Entonces, para mí, ese reporteo significa un un paso gigantesco y también una preocupación de cómo hacer periodismo desde las comunidades, pero sobre todo donde hay este problema o ese conflicto de que no hay interacción, donde por un lado, si lo viéramos de otra forma más crítico, diríamos que los migrantes son retenidos por el gobierno mexicano para llevarlos a sus comunidades en contra de sus voluntades. Hasta ese momento no sabemos qué está pasando ahí, pero hay un problema de que no dejan que los migrantes puedan interactuar con las personas que se encuentran a las afueras de las garitas, en ese caso de Chaparral, donde llegan, salen estos migrantes deportados y detornados y que no cuentan con esa información. Pero si nos vamos a otro caso, otro extremo, como el caso de Ciudad Juárez, que hay colonias de pueblos y comunidades indígenas que son migrantes, que llegaron en busca de cruzar a Estados Unidos, no lo consiguieron, pero en ese trance, en lo que esperaban cruzar, consiguieron quedarse en Ciudad Juárez para trabajar desde ahí y desde ahí poder buscar salir hacia 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 los Estados Unidos, pero también se quedaron ahí para fundar colonias. Entonces, el caso de Tijuana, pues está la Obrera, está Sánchez Tahuada, está Loma Verde, que es la colonia de don Apolinar. Está también eh, otras colonias que se me pasa aquí para comentarlo, que se han fundado, que los pueblos y comunidades indígenas desplazados por violencias culturales, económicas, criminal, se encuentran en esa zona y ahí están tratando de rehacer su vida, ¿no? Y los que no logran estar también, en el caso de Tijuana, pues se van hacia Playa de Rosarito para buscar también cómo eh, sostener una economía y estos migrantes, pues indígenas que decimos que son náhuatl, que son nasabi, que son mepa, ñondá, otomí, purépecha, matlacinga, que viene del Estado de México, de Puebla, Chiapas, en Veracruz, Oaxaca, pues se concentra en esa parte de Tijuana y también en Ciudad Juárez o en Monterrey, donde podemos encontrarlos.
Entonces, a grandes rasgos, es esto lo que he podido encontrar o reportear en mi viaje hacia las fronteras, hacia donde dice el gobierno mexicano, donde inicia la patria para los que vienen deportados, pero también hacia donde termina la patria para los que son desplazados por violencia en México. Muchas gracias, Cao. Gracias por este reportaje, este resumen de tu recorrido por la frontera. Y una pregunta para iniciar este diálogo, Cao, es de que hemos notado, especialmente en las áreas rurales con concentración de población indígena, sobre todo de Oaxaca, que están llegando en los pasados 5 años una migración sustancial de mixtecos y de nahuas y tlapanecos de Guerrero. ¿Nos podrías contar un poco a qué se deben estos cambios en los patrones de migración? ¿Por qué estamos viendo nuevos migrantes de estas poblaciones? Y por supuesto se están convirtiendo ahora en un grupo sustancial de la población indígena mexicana y como mencionas, pues requiere de servicios, ¿no? De interpretación en Mixteco de Guerrero, en Tlapaneco, en Agua, pero también es una población, me imagino, diferente a la de Oaxaca, Cao. Entonces, si nos podrías explicar un poco, especialmente porque pues tú has hecho mucho trabajo desde Guerrero mismo, ¿no? ¿Cuáles son las causas profundas de estos desplazamientos recientes desde Guerrero? Pues mire, la migración de todo el país, o lo que yo puedo mirar desde Guerrero, tuvo que ver con esta política neoliberal. Tal vez muchos dirán, es que se busca echarle la culpa al gobierno del pasado, pero lo que se ha podido documentar desde, desde los campos, desde las comunidades, es que con la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, con el que se inicia con ese programa de certificación de elegido, conocido como el Procede, se vino el abandono del campo. Hubo un momento de que había una inversión al campo, había precios de garantías para el maíz, para el café, para todo el producto del campo. Pero cuando se elimina o se reforma el 27 constitucional, pues se abandona el campo y se crea un programa de alianza para el campo, que también se le conoce como Procampo, para invertir más en dinero hacia los campesinos, pero también fue engañoso porque para que una persona pudiera acceder a un apoyo de Procampo, tenía que tener certificado de certificado de equidad, que es el Procede, y, y ese documento, pues lo que vino a hacer es generar un conflicto dentro de las comunidades, porque el ejido dejó de ser eh, área común para los campesinos y se convirtió en pequeñas propiedades. Imagínense nada más, había una familia que tenía de 5 hermanos que sembraban en 10 hectáreas, pero el programa de certificación ejidal eh, pedía como requisito que solamente una persona podía tener derecho sobre esa tierra, o el papá tenía o podía decidir repartir 2 hectáreas para cada persona y que cada quien tuviera su derecho parcelario, o decidir dejarle a un solo hermano. Y eso pues generaba conflicto interno de la familia y empezaba a haber una serie de problemas entre las comunidades que terminaba en conflicto interfamiliar por pelea de tierra. Y ese conflicto interfamiliar, pues lo que ocasionaba era un desplazamiento, porque había pelea entre hermanos y los hermanos, pues, o el que buscaba resolver el problema con violencia, pues terminaba siendo desplazado para no enfrentar la justicia en sus comunidades. Eso por un lado, y por el otro, pues no había inversión al campo. Y entonces el campesino le era más fácil vender su tierra y migrar. Y hubo tiempo de que tengo de buenas manos información de cómo muchos de los migrantes irregulares, para poder cruzar la frontera y pagar una persona que le ayude a cruzar en la frontera de manera irregular,
se tenía que juntar 300,000 pesos, que estamos hablando de alrededor de $15,000. Y para juntar $15,000, pues tenía que vender su tierra, su casa, pensando que en ese viaje a Estados Unidos podía juntar ese dinero y pagar el dinero que juntó y comprar una tierra, un pedazo de tierra, o comprar una casa para poder regresar. Y eso siempre fue un problema grave que enfrentaron, y sigue estando presente este conflicto en las comunidades, de que no hay una atención para el campo, una atención para la familia, pero ahora le agregamos la violencia criminal, esa violencia criminal de que grupos armados tienen el control de manejo, de venta de droga, de armas en las comunidades. Entonces también ha empezado a haber esa violencia criminal, pues ha engrosado la fila de desplazados de las comunidades indígenas hacia las ciudades, sobre todo hacia las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, como Tijuana, Monterrey, Matamoros, porque están buscando cruzar a Estados Unidos para poder poner a salvo su vida. Bueno, y hacemos énfasis en la violencia económica, ¿no? De que la pobreza extrema. Seguimos hablando de que en las comunidades aún no hay escuelas, o aún no hay maestros suficientes que puedan atender a los niños, aún no se ha resuelto el tema de alimentación, no hay ese empleo, y como por tal situación, pues la gente decide abandonar sus comunidades, y decide igual, a pesar que la visa H2A, que está muy de moda en las comunidades indígenas, muchos de los jóvenes están tramitando su pasaporte para aplicar por una visa H2A, pero sigue habiendo este coyotaje dentro de las comunidades, que venden, que con el simple hecho de proponer a estos jóvenes, a las empresas de Estados Unidos, para que los contraten a través de visa H2A, pues le piden dinero, y que va de 10,000 a 20,000 pesos, que es como de 500 a $2,000, le piden como pago para poderlo proponer. Y entonces sigue habiendo, esas familias se siguen empobreciendo porque quieren, en busca de mejorar sus situaciones económicas, pues se endrogan, piden prestado para poder generar esta situación y poder desplazarse. Entonces hace falta mayor atención hacia los jóvenes. Bueno, pues ahí vamos a decir que las universidades públicas como la UNAM, el Politécnico, la UAM Xochimilco, el, por la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras universidades públicas de la Ciudad de México, siguen poniendo esa traba para los jóvenes, que no es tan fácil ingresar a sus aulas para seguir haciendo una licenciatura. Entonces, estos jóvenes, estos gruesos de los jóvenes que salen de bachillerato, son los que están buscando aplicar una visa H2A, o en su caso, buscar la forma de cruzar de manera irregular hacia los Estados Unidos, porque aún hace falta resolver uno de los problemas más añejos que afecta a las comunidades indígenas, que tiene que ver justo eso, la pobreza, el abandono de las comunidades, que falta de agua, de escuela, de centro de salud, y en algunos lugares pues hasta de carretera. No se ha hablado de caminos artesanales y todo eso, pero no ha sido suficiente como para retener esta población, o no se ha podido generar más empleos en las comunidades para que los jóvenes puedan quedarse en sus El comunidades. teléfono ahí está. ¿Sí? Muchas gracias, Cao. Vamos a hacer una pregunta de la audiencia. Por cierto, te manda saludos Patricia Campuzano. Andrea Rocha nos escribe, dice, gracias por su presentación. Pregunta, ¿regresan siempre a sus lugares de origen los migrantes indígenas deportados o se quedan en Tijuana u otros lugares para establecerse ahí? En algunos casos, más dicho, en todos los casos, la mayoría de los casos se queda en Tijuana o se queda en las ciudades fronterizas.
Tan es así que tenemos estas colonias que ya le mencionaba en Tijuana, que son las que ya conocemos, pero hay otras colonias que no sabemos dónde están, por ejemplo, en ese caso, lo que he encontrado que es en la, no sé, es colonia o la zona urbi de Tijuana, ya hay una población muy importante de migrantes eh, indígenas de los que yo sé que se encuentran en esa colonia son indígenas de Guerrero que buscaban cruzar a Estados Unidos, pero como por esta ola de violencia que no les permitió ni siquiera llevar documentos de identidad, no pudieron comprobar ante el gobierno de Estados Unidos que eran desplazados y no alcanzaron a entrar a corte. Y son los que se establecieron en la urbi y en lo más bonito norte, Santa Julia, el Pedregal. Son algunos de los lugares donde se encuentran los migrantes, que muchos pues llegan ahí con sus conocidos, con los amigos o con familiares y se establecen ahí. Y a partir de ahí pues buscan hasta dónde ir a trabajar y los que siempre han sido jornaleros, pues se van hacia los campos agrícolas como es la de San Quintín, el valle de San Felipe de Mexicali, por la zona de Mexicali, en San Luis, Río Colorado, en Caborca, y de ahí lo vamos encontrando también en la zona industrial de Ciudad Juárez, en las maquilas, u otros se quedan en Chihuahua, en la gastronomía, hasta donde he documentado en que es en la ciudad de Chihuahua, hay un grueso de población migrante que son ahora los precursores de los tacos de pastor en la ciudad de Chihuahua. Entonces, no todos se regresan a sus comunidades, o más dicho, no se regresan a sus comunidades, sino que se quedan en esos lugares, en esa ciudad fronteriza, porque es la única forma de tener un empleo y poder mandar algo para su familia, ¿no? Que están en las comunidades de origen. Gracias, Kao. Otra pregunta. Gabriela Cruz nos dice, gracias por tu presentación. Dice, respecto a tu recorrido por la frontera, ¿has encontrado migrantes de los diferentes pueblos originarios de otras regiones fuera de México, como Centroamérica, por ejemplo? Hemos encontrado ahí a los indígenas de Guatemala, los de Honduras, los mezquites, creo que así se llaman, sí, mezquites, que hemos encontrado en esa zona, he encontrado a los pueblos afro, bueno, los pueblos afro, los haitianos, los africanos, pues se ha encontrado en gran parte en Mexicali, eh, en Tijuana y también aquí en la Ciudad de México, pues hay una gran población afro y también encontramos una gran población indígena en la Ciudad de México que también son desplazados producto de violencia en las comunidades. Pero en la frontera sí hemos encontrado los maya de Guatemala, los eh, de Honduras, de Salvador. Bueno, algunos asumen como pueblos indígenas de El Salvador, pero otros pues están ahí los salvadoreños, lo hemos encontrado ahí. Entonces sí hay poblaciones de otras nacionalidades en México que están esperando o que han estado en Estados Unidos que han sido deportados. Vamos a otra pregunta de parte de Rodrigo Aguilar que dice que dados los lazos comunitarios que se comparten entre las personas indígenas, ¿crees tú que la comunidad juega un papel positivo en la recepción de personas deportadas? Desde luego que sí, porque de una u otra forma, hay muchas comunidades, no puedes decir en uno específico, pero hay algunos casos donde los migrantes, mientras su estancia en Estados Unidos, pues aportan dinero para, ya sea para la construcción de una escuela, para la construcción de una iglesia, para realizar una fiesta patronal. Entonces participan en esos lugares y para eso cuando regresan, pues las comunidades pues siempre lo ven, son bien y de hecho participan en el órgano comunitario que es en la asamblea, que tienen voz y voto
elección de autoridades comunitarias, eh, son parte de mayordomía, y en algunos casos pues han sido para ser autoridades locales. Entonces siempre tiene ese reconocimiento por el trabajo o por el acompañamiento que han hecho durante su estancia en Estados Unidos. Estamos invitando a la audiencia que sigan contribuyendo con sus preguntas. Y yo tenía una pregunta para Cao, dado el hecho de que pues mañana se celebrará a nivel internacional el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Te quería preguntar si nos cuentas un poco sobre tu labor periodística. Especialmente noto que estás muy activo en la radio. eh, con programas en New Savvy. ¿Cómo es esa experiencia? Háblanos un poco de, en general, el uso de las lenguas originarias para hacer periodismo, sobre todo en la radio, cuáles han sido los avances y cuáles son los retos a que se enfrentan periodistas indígenas como tú, Cao. Tenemos no sé si un problema, pero lo que sí vemos es que el término de periodismo indígena apenas lo estamos empezando a trabajar, a interpretar, porque lo que he encontrado desde mi forma, desde mi campo de reporteo, es que eh, se busca homogeneizar el discurso, se busca crear una nación, un pueblo incluyente, pero excluyendo a los pueblos indígenas. Y para eso, pues no hay espacio para los pueblos indígenas, para que se hable la lengua, o el gobierno, en el caso de México, lo busca resolverlo muy fácil, otorgando permiso para radios comunitarios o radios indígenas para que los pueblos hablen en sus comunidades, pero olvidan de que este país es un país pluricultural, pluriétnico, en el cual hay 68 pueblos y comunidades indígenas, hay 68 formas de decir luna, 168 formas de decir corazón, 68 formas de decir te quiero, y esas 68 formas pues no encuentran ecos en los medios de comunicación, ya sea corporativos o ya sea del Estado como, o culturales en el país. Y para eso pues se tiene que hacer una serie de cambios en las leyes. Bueno, hay una reforma constitucional del septiembre de 2024, pero en el cual ahora porque se está construyendo la ley secundaria de derechos de pueblos y comunidades indígenas, después de eso se tiene que revisar alrededor de 52 leyes secundarias, y apenas que me puse a trabajar, revisar qué tenemos los pueblos y comunidades indígenas, y lo que encontré es que en la Ley Federal de Radio y Televisión de México, de federal, no tenemos, ni siquiera se menciona la palabra indígena en la ley secundaria. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que nosotros podamos estar presentes, para que las voces se oigan en la radio, las imágenes de los pueblos y comunidades indígenas se vean en la televisión, ya sea públicas o privadas? Pues se tiene que hacer un cambio a esos reglamentos, a esa ley federal de radio y televisión. Se tiene que incluir que se diga necesariamente la barra programática tiene que incluir cierto porcentaje de espacio para las lenguas indígenas del país, porque si no, vamos a terminar sepultando nuestra lengua, como caso de Quiligua, Pai Pai, Tojolobal. Hay alrededor de 20 idiomas que están en serio problemas, en riesgo de desaparecerse, porque hay algunas de esas lenguas apenas dos o tres personas la hablan, y no hay una política del Estado que venga a reforzar para que estos hablantes sigan hablando la lengua o puedan empezar a enseñar a nuevas generaciones o grabar o documentar para que esa lengua por lo menos lo tengamos. Para eso, pues urge esa reforma, esos cambios en las leyes secundarias para que las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas se hablen, se escuchen. Hay una frase que yo acabo de subir en, en mis redes sociales que dice que los pueblos y comunidades indígenas hablen su propio idioma,
que nadie censure la opinión de nadie, que nadie discrimine la condición de nadie, que todas las voces se oigan y se respeten. Eso es lo que se busca y es lo que estamos haciendo desde ese espacio como periodista Ñusabi, porque también asumirse como periodista Ñusabi es un compromiso de conciencia, porque si no lo hacemos, va a ser muy difícil de que los medios algún momento, algún día se retomen nuestra demanda, que es de que todas las voces se oigan y se escuchen y se respeten. Muchas gracias, Cao. Vamos a seguir. Tenemos tiempo para unas preguntas más en la sección de preguntas y respuestas. Favor de seguir añadiendo ahí. Y ahora vamos a la pregunta que hace Yalín Velázquez Delgado y dice, ¿qué nos puedes decir sobre la demografía de estos grupos indígenas que has investigado con respecto al rango de edad, género y otras características relevantes sobre los migrantes? ¿Cuáles son las características demográficas de los que migran? Pues en dos procesos lo que se puede encontrar es que en un principio los que emigraban eran adultos, personas de 30 a 40 años, que eran los campesinos desplazados o afectados por el neoliberalismo con la reforma al artículo 27 constitucional, porque al momento de que ya no pudieron producir su tierra, pues no le queda otra que emigrar y buscar otra forma de tener un ingreso. En los últimos años, el grueso de la migración es de jóvenes de entre 18 a 25 años, que son los que están emigrando porque están viendo que las condiciones, o están viendo que los primeros que emigraron tienen casa, tienen una mejor condición de vida, entonces ellos también buscan tener esa misma condición de vida y también han empezado a emigrar más los hombres que mujeres. Hubo un momento en que emigraban más mujeres también porque también tenía que ver con la violencia doméstica, donde las mujeres pues, dejaban los hijos con la mamá o con la hermana para poder buscar otra forma de vida y dejar esa violencia doméstica en que padecen. Entonces sí, varía mucho y tiene que ver con también situaciones de violencia y en algunos de los casos, algunos de los estados que donde yo estoy buscando la forma de documentar es el caso de Jalisco, de Guanajuato, donde hay una violencia profunda hacia los jóvenes. Entonces también en esos estados pues hay la población que no necesariamente son indígenas, pero son poblaciones jóvenes de esos lugares que están emigrando por la ola de violencia que padecen esos estados. Gracias, Cao. Hay otra pregunta de parte de Belia Zavala y dice que ella pregunta cuáles son los desafíos más comunes en la comunidad indígena a reintegrarse a México después de haber estado en Estados Unidos. Me imagino que es como ser desplazado en sus propios países, pueblos y tratando de establecer su comunidad y conservar sus lenguas. Uno de los desafíos que enfrentan es que muchas veces pues al regresar a sus comunidades es la de obtener sus documentos de identidad. Eh, Sobre todo porque se van y no hacen trámite de pasaporte, de credencial de lector, o que conocido como en México como el INE, acta de nacimiento. Entonces, cuando regresan, pues cuando buscan acceder a un programa de gobierno, pues difícilmente lo consiguen porque no tiene esos documentos. Otro de los problemas que enfrenta, pues es que el cambio de vida que tiene Estados Unidos, en Estados Unidos, pues agarran, van a cualquier tienda de la esquina a comprar lo que necesitan y a pesar de que no tengan mucho dinero, pero casi lo tienen a la mano. Cuando regresan a sus comunidades, pues no encuentran esas facilidades, no encuentran esa interacción y sus hijos pues, también enfrentan unos problemas porque si sus hijos no aprenden la lengua materna de sus papás, cuando esos jóvenes regresan a sus comunidades, pues enfrentan un problema porque de por sí llegan
si llegan sin poder hablar español y menos habla y solo dominan el inglés y en las comunidades la gente no habla el español en su mayoría y luego pues hay que hablar inglés con los nietos, pues entonces eso es un grave problema que se enfrentan porque también hace falta de que los papás de los migrantes, papás enseñen a sus hijos a hablar su propia lengua para que cuando regresen no encuentren no se enfrenten a ese desafío que tiene que ver lo mismo, la barrera lingüística que encuentran ellos cuando se van, que no tienen intérpretes, y es lo mismo que encuentran también sus hijos cuando regresan, que no hay forma de comunicación. Y también igual pues el acceso a la salud, que es otro desafío que enfrentan. Y luego pues si no tienen tierra donde trabajar, pues, o sea que cada vez la situación de un migrante se complica más cuando regresa de Estados Unidos. Gracias, Cao. Vamos a una pregunta de Daniela Vargas, quien pregunta sobre si hay información de cuáles son los estados de Estados Unidos que han deportado mayor número de migrantes indígenas mexicanos. Y la segunda parte tiene que ver con los consulados. Dice, ¿los consulados de México en Estados Unidos han brindado algún servicio especializado ante esta situación de deportación en las ventanillas de atención a los pueblos originarios indígenas de México? Y nada más finalmente te pide si puedes compartir tus redes sociales para poder seguir tu trabajo. Adelante, acá. Mira, lo que encontramos hasta ese momento, donde yo ubico una población fuerte de migrantes indígenas, son los estados de California, donde, bueno, en mi viaje a, a Valle Central de California en 2019 pude encontrar varias comunidades. A mí me dio bastante gusto pasar en Lamont o Lompoc y caminar en las calles y que mis paisanos me gritaran, oye, ¿cómo estás? ¿Cuándo regresaste? Y hablar con Sabi, eso a mí casi me hacía llorar porque me hizo sentir como si estuviera en mi pueblo, ¿no? Y ese gusto de ver ahí, de estar con ellos, pues enorme. Y eso me hizo constatar de que hay una gran población indígena en esa zona, no tan solo de Guerrero, sino de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, de Veracruz, y también en los estados de Atlántico, en Texas, en Florida, en Georgia, en Carolina del Sur, del Norte, hay una muy fuerte población indígena, pero hasta ese momento ha sido un poco complicado tener una información más detallada sobre cuál es el número de migrantes indígenas deportados, porque así como le comento, que pasa en la frontera de Tijuana, en la garita del Chaparral, donde los migrantes llegan. Dinami los toma, los sube lo registra y lo sube a un autobús y lo lleva a un albergue y entonces es imposible que nosotros podamos platicar con ellos o poder documentar de cuántos son, dónde vienen y todo esto. Y por eso no podría tener una precisión de qué estados son los donde se reporta más, porque seguramente es el estudio que tendríamos que empezar a generar a partir de esta fecha para ir documentando cuál ha sido el proceso de deportación de inmigrantes indígenas, cómo se les apoyó a esa persona para llegar hasta la Ciudad de México. Gracias, Cao. Pasamos a unas últimas preguntas. Esta viene de Laura García y ella dice si crees tú, Cao, que México está preparado para recibir a las y los inmigrantes deportados. ¿Y qué cierto es esto? Sí, híjole, el discurso del gobierno federal ha sido, ¿no? Muy incisivo a decir que se está preparando para recibir a los migrantes. Pero dice migrantes, no está clasificando para decir también a migrantes indígenas, porque recibir a migrantes indígenas es un problema, porque se tiene que contar con su intérprete, se tiene que documentar sus condiciones económicas, geográficas,
la forma de cómo regresarlos a sus comunidades, porque no es que los migrantes indígenas estén pidiendo trato especial, lo que sí se requiere es una mirada distinta a cómo atender a los migrantes indígenas, que atenderlos desde la perspectiva de su cultura, de sus comunidades. Entonces, a partir de ahí, digo que nos hace falta mucho como mexicanos entender y aceptar y generar las condiciones para recibir a los migrantes indígenas, que son muchos los que tienen que regresar, que van a llegar, desde luego. Mi comunidad tiene una población de alrededor de 5,000 habitantes, y estoy haciendo mi cálculo de que tiene un 40% de su población en Estados Unidos. Imagínense, estamos hablando de alrededor de 1,000 a 1,500 personas, o un poquito más, o casi 2,000 personas de mi comunidad que van a, si fueran deportados, porque sé que todos son indocumentados. Para ellos no hay un programa especial del gobierno para recibirlo en México, no hay intérpretes en los espacios, en las garitas. Y cuando me preguntaba también, ahora la pregunta anterior, si en los consulados hay esas condiciones, pues miren, si en los consulados, que desde hace muchos años se viene trabajando, conozco el trabajo de Odilia Romero con el grupo, con Cielo, con su organización Cielo, que ha estado trabajando con migrantes irregulares. Tal vez el lugar donde yo podría medio pensar de que hay intérprete o se busca la forma de atender a migrantes indígenas es el Consulado Mexicano de Los Ángeles. Tal vez de la del Fresno, California, pero de ahí a otros países, perdón, a otro estado como el estado de Washington, como Nueva York, como eh, Georgia. No, no estoy seguro de que haya en esos estados haya intérpretes o haya atención de información con perspectiva lingüística, cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Eso es complicado. En México aún estamos luchando para que haya intérprete en los hospitales, haya intérprete en las cárceles, en los juzgados, en todos los espacios públicos, que haya persona que apoye, que ayude a interpretar a los médicos cómo debe ser la consulta, con perspectiva de lingüística, cultural y género. Aún eso no casi todo eso es una utopía para nosotros en México, y pensarlo en los consulados pues casi es imposible. Gracias, Cao. Am, Vamos ahora, tenemos tres preguntas, ojalá que nos dé tiempo, Cao, aprovechando tu presencia aquí, queremos hacer todas las preguntas necesarias. Esta viene de Beli Hernández, quien trabaja con jóvenes en la organización de jóvenes oaxaqueños en California, quien también trabaja con leyes de inmigración, ayudando a menores no acompañados en su procedimiento de visa juvenil y de asilo. Eh, Ella, como persona New Savvy indocumentada, pregunta, ¿cómo afrontas el dolor mientras continúas apoyando a los inmigrantes indígenas? ¿A dónde se puede encontrar fuerza y esperanza? ¿Cuáles son las prácticas eh, que tú nos puedes ofrecer a nosotros como jóvenes? Pues la única forma que he tratado de sanar mi corazón, o mi dolor cuando estoy en un reporteo y que tenga que ver con personas migrantes e indígenas, no tan solo de mi comunidad, sino que de otros estados, es recordar de, de que los primeros Iñusabi de esta tierra pues tuvieron que resistir 500 años y buscaron todas las formas de cuidar su lengua, cuidar su cultura, y tenés así que en 520 y tantos años aún seguimos estando en, en esta tierra, y aún hablamos nuestra lengua, aún soñamos, aún nos reímos, aún lloramos, aún bailamos y cantamos en Tunsabi, en Yusabi. Y digo, si lo estamos haciendo ahora, pues tenemos que seguir resistiendo, porque
la esperanza de todos los demás está en nosotros. Y la esperanza de todo está de que nosotros podemos ser esa luz en la oscuridad donde caminan los migrantes. Y si nosotros nos apagamos, pues se apaga esa luz, esa posibilidad de documentar, de contar esa nueva historia. Y para eso pues tenemos que buscar la resiliencia y poder acompañar cada proceso que nos ha tocado vivir en nuestras comunidades. Gracias, Cao. Bueno, vamos, ya se nos está terminando el tiempo, entonces vamos a ir por alguna de estas preguntas que tocan temas diferentes que no has tocado. Nos pregunta mi colega Rubén Hernández León que si por favor nos cuentas un poco más sobre el reclutamiento de jóvenes en las comunidades indígenas para las visas H2A. ¿Quiénes son los que reclutan a estos jóvenes? ¿A dónde van? Estás repitiendo, están repitiéndose yendo temporadas tras temporadas o son nuevos. ¿Y estás reportando sobre este asunto también? Mira, cuando estuve en Estados Unidos, lo primero que quise documentar es sobre el tipo H2A. No pude estar en una estancia de esa, de esos trabajadores porque, pero lo que sí pude entender después de entrevistar a varios migrantes con visa H2A que se quedaron en Estados Unidos como migrantes irregulares, es que mm, la situación en los campos agrícolas donde ellos trabajan es más controlado, la violación a sus derechos laborales es más constante, el robo de salario es más constante, porque no hay acompañamiento de organizaciones sociales, porque no hay forma de salir de ahí, porque día a día los granjeros, los dueños de los campos agrícolas amenazan a esos jornaleros de que si protestan, de que si cuentan, de que si dicen lo que está pasando ahí, ya no podrán ser contratados para la siguiente temporada. En mi comunidad o de otras comunidades que yo conozco, sigue habiendo esa migración golondrina, que así lo he empezado a llamar, que van y vienen por temporada, se van de temporada de 6 a 8 meses a los campos agrícolas y regresan, esperan 6 o 4 meses y se van, pero también están yendo nuevos jóvenes a trabajar a los campos y, con ese reclutamiento pues tiene que ver precisamente eh, que son los mismos migrantes que ya tienen años, que están haciendo ese trabajo en los campos agrícolas, son los mismos que, que llegan y para proponer a otro paisano para que se vaya, lo que hacen pues pedirle dinero, pedirle de 10 a 20 mil, o hay casos donde hasta de 30,000 pesos, que tiene que ser como 1,500 dólares que le están pidiendo solo para proponerlo y que la empresa lo acepte y puedan entrar como jornaleros con visa H2A. Entonces, ese tipo de reclutamiento, pues es como de amigo, de voces que se comparten en voces, pues para buscar la forma, pero sigue habiendo esa práctica de coyotaje, de aprovecharse de las personas que quieren irse a los Estados Unidos. Nada más para un poco más, si puedes abundar sobre eso. Entonces, ¿el reclutamiento se da de manera informal o hay intermediarios que tienen contacto directo quizá con los empleadores que van a tramitar la visa H2A? ¿O es este proceso informal de alguien que ya está trabajando en una empresa y que va a proponer el nombre de esa persona para que la incluyan en la lista? ¿O cómo se da ese reclutamiento en lo que has visto en tu comunidad, Cao? Es un reclutamiento informal. Hay esas personas que están trabajando ahí, tienen la información, tienen contacto con el empleador. Entonces, lo que hacen aquí es proponer a la persona que quiere ir a los campos para que vaya a trabajar, pero siempre con esa premisa de que dame el dinero, yo te propongo, y también hay fraude, porque hay personas que también que dicen ser intermediario, que llegan, proponen para que se vayan, pero después pues
no lo llevan, o simplemente no hay, no se consigue, no le dan visa H2 para que se vayan, pero bueno, dentro de ese proceso de reclutamiento, pues también hay fraude, hay engaño, y también este contrato informal, pues los hay, ¿no? Tanto en mi comunidad y en otras comunidades sigue habiendo eso de pedirle dinero a las personas para que los propongan y puedan irse como jornalero a Estados Unidos. Gracias. Y vamos a ir cerrando. Tenemos dos últimas preguntas. Una es de Gabriela Rodríguez, que dice que gracias por la información y pregunta si existe algún proyecto pro indígena por parte del gobierno federal, o sea, un proyecto que tome en cuenta las lenguas originarias en el currículum académico en todos los niveles. Y por último, para hacer dos preguntas ya en una, pregunta Leticia Galindo. Gracias por tu presentación. Aparte de tus investigaciones periodísticas, ¿cómo apoya usted a nuestra comunidad New Savvy? Ahí te las dejo para cerrar, Cao. Bueno, para empezar, no hay un programa en específico que donde se contrate específico para apoyar, acompañar a indígenas, a poblaciones indígenas. En México hay proyectos productivos en las comunidades que bueno, está en este caso el programa de Sembrando Vidas para los campesinos, pero no es propio para los indígenas. Aún hace falta mucho, pues lo que siempre he dicho, de que si el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas realmente trabajara con las lenguas indígenas, pues desde ahí podrían contratar a profesionistas indígenas para fortalecer su lengua. Si el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tuviera espacio para colocar a más profesionistas indígenas, pues ahí tendríamos un acompañamiento para esos profesionistas, pero hace falta, como le digo, si se contrataras intérpretes en hospitales, en Secretaría de Relaciones Exteriores, en los juzgados, en los ministerios públicos, en el Congreso de la Unión, para que las leyes se traduzcan en lenguas indígenas, pues claro que tendríamos un acompañamiento para los pueblos indígenas, pero resulta que eso aún es imposible tenerlo. Hace falta mucho, que es donde tendríamos que trabajar más para profundizar nuestra lengua materna. Sobre todo también nuestra cultura, estructura comunitaria, entonces sí nos hace falta algo más. Y con respecto a la pregunta de cómo ayudo, cómo apoyo a la comunidad Yusabe, pues desde luego, pues cuando ando reporteando y de repente pues me encuentro de que hay personas que hay que servirle de intérprete, pues hago la interpretación, y si a esa persona lo voy a entrevistar para mi trabajo periodístico, pues claro que lo voy a entrevistar desde la lengua tunsabi, no lo voy a entrevistar en español, porque por eso a partir de ahí estamos hablando de que tenemos que cambiar la narrativa, esa narrativa lo tenemos que cambiar desde el periodismo, y para eso tenemos que crear un periodismo con enfoque indígena, y tener un periodismo con enfoque indígena es hablar la lengua, entrevistar a los hablantes de su propia lengua, o buscar la forma de que esas personas hablen su propia lengua, como una forma de fortalecer nuestra lengua materna. Y yo como Yusabi, pues hemos estado trabajando en una investigación. Tenemos una norma, es un trabajo que se llama Norma de Escritura Tunsabi. Es un trabajo que hicimos, soy investigador de la lengua Tunsabi. Empezamos a trabajar en esa investigación desde hace 23 años, y tenemos algún libro o ese material que está disponible, que el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo está repartiendo de manera gratuita para las personas que quieren tener acceso a ello, y a partir de ahí empezar a tener una forma, una gramática de cómo escribir la lengua Tunsabi, y ya no se quede así nada más de oralidad, sino que ya lo podamos escribir y después leerlo. Entonces, es una forma de fortalecer el pueblo Ñusabi y la lengua Tunsabi. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Por favor, ayúdenme a agradecer a Cao Cireño Pio Quinto,
periodista independiente, News Savvy, que ha reportado por mucho tiempo desde el sur de México, el México profundo, especialmente de Guerrero, pero también ha estado en constante movimiento, ha reportado Tijuana, San Quintín, tiene un libro súper importante sobre migración indígena en San Quintín y por supuesto ha reportado de Los Ángeles. Muchísimas gracias, Cao. Ha sido un placer escucharte en esta celebración del Día de las Lenguas Maternas. ¿Dónde te puede encontrar? Si puedes compartir tus plataformas sociales donde la gente puede seguirte. Estoy en X como Caos Sirenio, arroba Caos Sirenio. Estoy en Facebook como Caos Sirenio y estoy en Instagram igual como Caos Sirenio.